Hola, en esta playlist van a encontrar ejercicios del segundo parcial de Análisis Estadístico 2. En este video vamos a arrancar con un ejercicio de test de hipótesis, que dice: un inspector de pesos y medidas quiere analizar si cierta máquina que envasa paquetes de harina de 1 kilogramo funciona correctamente. Para ello tomará una muestra aleatoria de 37 paquetes y, suponiendo que los resultados provienen de una normal, se decidirá multar al fabricante si la media muestral es mayor o igual a 1,1032 kilogramos o menor o igual a 0,8968 kilogramos. La pregunta A dice: ¿cuál deberá ser la varianza muestral sesgada si la probabilidad de multar erróneamente al fabricante es del 1%? La pregunta B dice: si la varianza muestral del punto anterior fuese la varianza poblacional, ¿cuál es la probabilidad de no multar al fabricante si el verdadero valor esperado del peso de cada paquete está un 2% por encima del correcto? Y C, indique claramente cuáles son los errores de tipo 1 y 2 en este ejercicio en términos del problema. Bueno, primero acá como un resumen de lo que me está diciendo el ejercicio. Lo que es desconocido y está bajo análisis es la media de peso de todos los paquetes producidos por la máquina. Por lo tanto, estamos hablando de la media poblacional. La muestra es de 37, la variable X, que la variable X es el peso de cada paquete producido por esta máquina, tiene distribución normal, me dice que el inspector va a multar si la media muestral, el X raya, es mayor o menor a los kilogramos especificados. Y después, ahora vamos a repasar las preguntas, me habla sobre el caso en el que la varianza poblacional es conocida o desconocida. Por lo tanto, yo acá dejé el estadístico para el test de hipótesis de la media poblacional cuando la variable tiene distribución normal y la varianza es conocida. Este es el estadístico que tiene distribución normal. Y el caso para el test de hipótesis de la media poblacional cuando la variable tiene distribución normal y la varianza es desconocida. Bueno, en este caso, la distribución del estadístico, que es este, tiene distribución t de Student. Y el punto A me habla sobre calcular la varianza muestral sesgada, por lo tanto es la que está dividida por n. Si fuera insesgada, es la que es dividido n-1. Bueno, antes de contestar la pregunta específica que nos hace el ejercicio, tenemos que definir el test de hipótesis, ¿no? O sea, me refiero a determinar cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa. A priori, el inspector, o sea, cuando está en el lugar, podemos decir de alguna manera, va a considerar que la máquina envasa paquetes de 1 kilogramo, por lo tanto, lo que vamos a considerar es que la media es de 1 kilogramo, a menos que uno demuestre otra cosa, ¿no? Y eso que uno quiere demostrar o que quiere evidenciar con la muestra es lo que va en la hipótesis alternativa, ¿no? Uno va a considerar que la máquina funciona correctamente a menos que la evidencia demuestre otra cosa. Bueno, eso de que la evidencia demuestre otra cosa es lo que uno tiene que considerar en la alternativa. En este caso es bastante sencillo porque me habla de multar sí y me da estas dos zonas, ¿no? Que el X raya sea mayor a 1,1032 y menor a 0,8968. Por lo tanto, acá uno fácilmente, porque tiene dos zonas de rechazo, determina que es un 3 contradistinto, ¿no? Pero para hablar un poquito y considerar este tema que es un tema como un poquito a veces difícil determinar cuál es la hipótesis nula y alternativa, consideremos, por ejemplo, si el inspector lo que quería verificar es que la máquina si envasa o no paquetes que sean menores a 1 kilo. O sea, es como que va a defender al consumidor y dice, bueno, quiero ver si esta máquina no está envasando paquetes que sean menores de 1 kilo. Bueno, eso que él quiere evidenciar o demostrar, tiene que ir en la hipótesis alternativa. En ese caso, sería un test contra menor. O sea, la hipótesis alternativa sería mu menor a 1. Es lo que el inspector necesitaría el peso de la prueba para decir, bueno, voy a multarte porque estás produciendo paquetes de harina menor a 1 kilo, o es lo que la evidencia le lleva a pensar, ¿no? Acerca de la media poblacional. Pero bueno, volviendo a este ejercicio, en este caso es un test contradistinto, o sea, lo que se quiere verificar acá es si la máquina envasa paquetes mayor o menor a 1 kilo, ¿no? Bueno, ahora sí, volvamos a la pregunta específica. Dice, ¿cuál deberá ser la varianza muestral sesgada si la probabilidad de multar erróneamente al fabricante es del 1%? Bueno, lo primero acá es que si mal habla de varianza muestral, es que la varianza poblacional es desconocida. Por lo tanto, tengo que utilizar el estadístico que
que vamos a utilizar cuando la varianza poblacional es desconocida, que es el que tenemos acá, que tiene distribución t-de-Student. Bueno, este estadístico tiene distribución t-de-Student y no se tiene que olvidar de ponerlo si H0 es verdadera, ¿no? Esto es muy importante. La distribución de este estadístico está condicionada a que considerar que H0 es verdadera. Y después me habla de multar erróneamente al fabricante, que esa probabilidad es del 1%. Bueno, vamos por partes. ¿Cuándo voy a multar al fabricante? ¿No? Voy a multar cuando considere que la media poblacional es distinta de 1. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando rechace H0. Porque si yo retengo H0, voy a considerar que la media es igual a 1, entonces no debería multar al fabricante. Yo voy a multar cuando rechazo H0 y acepto o retengo la alternativa, que en este caso consideraría que la media es distinta de 1. Por lo tanto, este multar se traduce en un rechazar H0. Y esto de erróneamente, ¿por qué erróneamente? O sea, porque uno puede multar y es que está en lo correcto, la máquina no está produciendo bien, o multar y la máquina sí está produciendo bien. Bueno, ese erróneamente es que H0 es verdadera, ¿no? Porque si H0 es verdadera, quiere decir que la máquina tiene una media poblacional de 1 kilogramo, ¿no? Entonces, yo traduzco multar erróneamente en estos términos. La probabilidad de rechazar H0 tal que H0 es verdadera. ¿Y eso qué es? Es alfa, el error tipo 1. El error tipo 1, que es aquel que uno minimiza de los errores posibles en un test de hipótesis, el que va a minimizar, ¿no? Y en este caso me especifica que sea del 1%. Bueno, ahora sí, vamos a resolver la pregunta la pregunta A. Bueno, primero, nosotros teníamos el X raya crítico a derecha e izquierda, ¿no? Que eso venía especificado el enunciado, ¿no? O sea que iba a multar si era menor a 0,8968 o mayor a 1,1032. Nosotros estamos en un test contradistinto, donde el estadístico distribución t-de-Student, por lo tanto, con los datos que tenemos, porque el alfa lo tenemos y tenemos el n, podemos calcular el t crítico. En este caso tenemos dos t críticos, a derecha e izquierda, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en el caso que es contradistinto, vamos a dividir la probabilidad de alfa en dos, ¿no? Entonces, el primer t críticos es el que acumula alfa sobre 2 de probabilidad y el crítico a derecha es el que acumula 1 menos alfa sobre 2. Y después, bueno, tenemos los grados de libertad que se determinan como n menos 1. Entonces, el t crítico a izquierda sería el que tiene 36 grados de libertad y que acumula 0,005 de probabilidad, porque era 1% dividido 2, me queda 0,05. Eso, si lo buscamos en la tabla o con el celular, nos da que el t crítico es de menos 2,719485. Bueno, de la misma manera, uno puede calcular el t crítico, o sea, que son 36 grados de libertad y que acumula, en este caso, 1 menos alfa sobre 2 de probabilidad, que sería 0,995. Eso lo calculamos con el celular o con la tabla y me da 2,719485, pero también sabemos, como la distribución t-de-Student es simétrica, que iba a ser el mismo valor, pero con signo positivo, ¿no? O sea, son iguales en valor de módulo. Bueno, una vez que tenemos todo esto, vamos a hacer el planteo que nos va a llevar a resolver la pregunta número A. Nosotros podemos relacionar el X raya crítico con el T crítico a través del estadístico, ¿no? Entonces, el X raya crítico menos la media de la hipótesis nula que consideramos verdadera, dividido S, que sería el desvío muestral sesgado en este caso, dividido la raíz de n-1, me da el X raya crítico. Bueno, acá ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos, ¿no? O sea, pueden utilizar el T crítico a izquierda o a derecha, cualquiera de los dos. Lo único es relacionarlos correctamente con el X raya correspondiente, ¿no? En este caso utilicé el T crítico que acumula alfa sobre 2 de probabilidad, por lo tanto utilizo el X raya crítico de 0,8968. Y bueno, como se fijan, en esta parte de acá, lo único que me queda como incógnita es el desvío muestral sesgado. Acá lo único que hay que hacer es despejarlo y me da que el desvío muestral que uno necesitaría para que la probabilidad de error tipo 1 sea
del 1%, es 0,22769. ¿No? O sea, despejo el desvío muestral que hace que la probabilidad de cometer error tipo 1 sea del 1%, ¿no? Esa es la respuesta del punto